Shalom Ubrajot para todos. En el Shabbat pasado iniciamos un tema acerca de las tradiciones de los ancianos, si ellas se debían guardar o no, si se debían cumplir o no, qué tan cerca estaban esas tradiciones de los ancianos de las cosas dejadas por Yahweh. Y miramos el texto de Ezequiel capítulo 20 en el verso 18. Yahweh dice: no guardéis las leyes, los estatutos de vuestros, lo que teníamos que guardar, las leyes, los estatutos y los decretos dados por Yahweh. Importante entender también que en el libro de Mateo, en el capítulo número 15, dice en el verso número 2, Mateo 15:2, dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen leche. Entonces sería preguntarse de dónde salió esa tradición. Porque ellos se le están indagando a Gías y le dicen: ¿por qué no se lavan? Eso entonces fue un mandato establecido por Yahweh, lavarse las manos, hacer el rito de lavado de las manos antes de comer leche. Resulta de que en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo número 17, dice en el verso número 19, Segunda de Reyes, capítulo 17, verso número 19, dice: mas ni aun quien, Yahudá, guardó los mandatos de Yahweh su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos ¿qué? Hecho. Entonces, no guardaron, ¿qué cosa? Los mandatos establecidos por Yahweh, sino que ellos habían hecho sus propios mandamientos. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a ir al verso número 7. Entonces, dice que Yahudá guardó los estatutos que habían hecho ¿quiénes? Ellos mismos. Pero dice quién los había hecho. 19 dice: mas ni aun Yahudá guardó los mandatos de Yahweh su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos mismos hecho. Pero allí le llama los estatutos de ¿quién? De Israel. Ahora, esos estatutos de Israel que ellos habían hecho, Yahweh se los había dictado. Yahudá toma los estatutos de ¿quién? De Israel. Pero esos estatutos de Israel eran las leyes de Yahweh, no eran las leyes de Yahweh. ¿De dónde las habían tomado y de dónde las habían sacado? Vamos a ir entonces a Segunda de Reyes capítulo 17, verso número 7. Dice Segunda de Reyes 17:7: porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón rey de Egipto, y temieron ¿a quién? A ídolos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron ¿quiénes? Reyes de Israel. Entonces entendemos eso. ¿Yahudá de quién lo toma? De Israel. ¿Israel de quién lo toma? De las naciones paganas. De las naciones paganas. Por eso Yahweh está diciendo: no anden en los estatutos de sus padres, ni guarden sus leyes, porque resulta de que esos estatutos fueron dados por las naciones y los reyes de Israel los ¿qué? Los incorporaron. ¿Qué tenían esas tradiciones? ¿Qué tenían esos estatutos dados por los reyes de Israel? Dice, verso número 9: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas. Entonces los estatutos de los reyes de Israel, los estatutos que hicieron secretamente, tienen cosas ¿qué? Malas. Secretamente tienen cosas torcidas. Por eso Yahshua les dice en Maquillahut en el capítulo 15: ¿por qué quebrantáis el mandato de Yahweh para guardar vuestra tradición? Porque en realidad esos mandatos, esas tradiciones de los ancianos, esos estatutos dados por los reyes de Israel, tenían secretamente cosas malas. Verso 9, lo leemos otra vez: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su Elohim, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. ¿Ya? Esos son los lugares altos. ¿Y qué había en los lugares altos? Habían unos altares. Especialmente en los lugares altos estaban los altares construidos a Moloch, ídolo abominable, al cual le sacrificaban niños y los hacían pasar por el fuego. Y allí iban a tener la estrella de Moloch, la de 6 puntas, llamada el Sagrama. Verso número 10. Y levantándose ¿qué? Estatuas e imágenes de ¿quién? De acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Entonces allí tenemos que acera está relacionada con ¿qué? Con un árbol, y a través del culto
acera se va a meter una línea que obedece hoy gran parte del pueblo de Israel, que se llama el árbol de la vida. El árbol de la vida es una figura cabalística que tiene 10 esferas de luz, una oculta, que es la número 11, 10 esferas de luz, que en realidad son 10 ídolos abominables y que le enseñan a adorar a todos aquellos que siguen la cabra. Bien, dice entonces, 11, y quemaron incienso en todos los lugares altos. Ese quemar es prender fuego, y ese prender fuego implica prender velas, lámparas. ¿A quién? A la diosa abominable, a la ídolo abominable Acera. Que por acá en el libro, vamos al libro de, no cierren Segunda de Reyes 17, pero abrimos el libro de Jeremías en el capítulo número 44, Jeremías 44. Vamos a ir al verso número 15. Entonces todos los que sabían que sus, ¿qué? Mujeres, resulta de una práctica en el cual prenden velas Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Yirmiyahu diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Yahweh, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso. ¿A quién? A la reina del cielo, derramando libaciones. Libaciones tiene que ver con ¿qué? Con el vino. Libación tiene que ver con vino. Entonces hay por allí en ese culto pagano unas copas de vino y unas celebraciones con vino, libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros ¿qué? Padres. Entonces son tradiciones ¿de quién? De los padres. Y de los reyes, que Yahweh había dicho: no guarden esas costumbres y esas tradiciones y esas leyes de sus padres. Guarden mis leyes, mis estatutos y mis decretos. Libro de Jeremías 44:17 dice: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros, nuestros padres. ¿Y quién sigue? Nuestros reyes. Recuerdan que en el libro de Segunda de Reyes decían que los reyes de Israel lo habían instituido. Esos estatutos que hicieron los reyes, allí metieron esas velas que le prenden, ese incienso que le prenden a la reina del cielo, llamada la diosa abominable Acera. Y Acera viene de la palabra Asher, que significa feliz. Es una diosa de la felicidad, y esa misma diosa de la felicidad va a hacer que en el pueblo de Israel se incorpore por allí un mandato dado por los sabios para que en el Yom de Shabbat se tengan relaciones sexuales con las esposas, porque supuestamente el goce del cuerpo es el goce del Shabbat. Para que el pueblo de Israel profanara el mandato dado por Yahweh del Shabbat, establecieron ese tipo de ritual. Dice entonces: hemos hecho ¿quién? Nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de lejem, y estuvimos ¿qué? Alegres. ¿Por qué alegres? Porque tenían vino, tenían fornicación, tenían mezcla de bebidas. Y fornicación, vino, mosto, quitan ¿qué cosa? El juicio. Entonces con ello le estaban rindiendo culto a los ídolos ajenos. Dice: abundancia de lejem, y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Verso número 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarles libaciones, nos falta ¿qué? Todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. Allí precisamente era cuando estaban guardando las leyes, en el tiempo en que Israel guardó perfectamente las leyes establecidas por Yahweh. Ellos consideraban: nos falta, pero Yahweh y era para ellos su proveedor, que decía: abre tu boca y yo la que llenaré. No necesitas ver los montones acumulados allí en tu casa. Lo que necesitas es clamar y yo te proveo. Si fueras atendido a mis mandatos, fuera tu shalom como un río. Ahora podemos ver el texto. Pero entonces, ¿qué hicieron? Faltaron a la emuná.
faltaron el emuná y quisieron volver a las tradiciones. Verso número 19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso lo hicimos nosotras? Le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros ¿qué? Es decir, mire qué tan clara es la escritura de lo que el hombre va a hacer, que le está diciendo. Los maridos hicieron que fueran las mujeres los que encendieran el fuego, las que encendieran las velas, las que hicieran el incienso, Dios abominable, llamada reina del cielo. Y allí le hacían tortas, es decir, se mete un elemento que se llama el pan. Entonces tenemos un pan llamado trenzado, tenemos unas copas de vino llamadas libaciones, tenemos unas velas que encienden las mujeres. Y entonces nos preguntamos, ¿quién tiene ese tipo de tradición? ¿De dónde sale? Ese tipo de tradición tiene el pueblo de Israel. La ejecuta en Shabbat, recibida de Shabbat. Y precisamente el día viernes, para los paganos, era llamado el culto el culto de Venus. Y ese culto de Venus tenía velas, tenía relaciones sexuales, tenía vino y tenía leche, pan. Yahweh le está diciendo a su pueblo, no guarden esas tradiciones que llaman tradiciones de los padres, que llaman tradiciones puestas por los reyes, que llaman tradiciones puestas por los príncipes. Ahora, esos príncipes, que son llamados también los grandes, son los que van a luego ser nombrados como los rabíes. Porque en su tiempo, a los rabinos de Israel se les llamó Rosh o príncipes. Dice, verso número 20, y habló Yirmiyahud a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo, ¿no se ha acordado Yahweh y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Yehudá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Yahweh a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en ¿qué? En asolamiento, en espanto y en maldición hasta quedar sin morador, ¿como qué? Como hoy. Porque ofreciste incienso y pecaste contra Yahweh y no obedeciste a la voz de Yahweh, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Yahweh está aclarando que todo ese tipo de prácticas no viene de la Torá dada por Yahweh. Y si no viene de la Torá dada por Yahweh, y en Israel dice que esta es dada en otro tipo de Torá, la Torá oral, la Torá hablada, implica allí que Yahweh le está dando el testimonio de que esa Torá oral es falsa y que lo que hicieron fue inventarla los padres, los reyes, los príncipes, pero que Yahweh nunca mandó eso. Verso número 24, y dijo Yirmiyahud a todo el pueblo y todas las mujeres, y a todas las mujeres oí palabra de Yahweh, todos los de Yehudá que estáis en la tierra de Egipto, así ha dicho Yahweh Tsebaot, Elohim de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutaste diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, y confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oí palabra de Yahweh, todo Yehudá que habitáis en la tierra de Egipto, he aquí he jurado por mi grande nombre, dice Yahweh, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Yehudá, diciendo, vive Yahweh. Entonces, Yahweh promete una cosa, que el nombre iba a ser quitado de sus bocas. Porque ¿cómo iba a ser? Le estaban haciendo fuego a la reina del cielo, le estaban haciendo tortas a la reina del cielo, le estaban haciendo libaciones a la reina del cielo, y todavía van a seguir pronunciando el nombre. Yahweh dijo, no van a pronunciar más el nombre. Y entonces allí se inventaron las leyes rabínicas que dice el nombre no puede ser pronunciado, y entonces lo cambian por Adonai, por Hashem, por cualquier otro título genérico, porque la palabra de Yahweh se cumple. Yahweh cumple lo que promete, y Yahweh dijo, no lo van a pronunciar porque ustedes andan en abominaciones. Y a todo aquel que anda en abominaciones, Yahweh le quita su nombre de su boca, porque el nombre de Yahweh no puede ser tomado
tomado en vano. Vemos el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Quedamos en el verso número 11. Segunda de Reyes 17:11. Dice: y quemaron allí incienso en todos los lugares que altos, a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto delante de ellos. Entonces, ¿eso quién lo hacía? Los pueblos que estaban antes que ellos. Y recuerde que a Yerushalayim se le dice: tu padre fue ¿qué? Amorreo. Y tu madre era ¿qué? Etea. Y los amorreos y los eteos le rendían culto a esas abominaciones. Dice, verso número 11: y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira. Mire que aparte de eso, dice, hicieron cosas muy malas. O sea que si eso era malo, detrás de eso venían todo un conjunto de cosas que eran todavía peores. Verso número 12. ¿Y servían a quién? A los ídolos, de los cuales Yahweh les había dicho: vosotros no habéis de hacer eso. La escritura dice: según las ciudades de Yehudá y las calles de Jerusalén. Según las ciudades de Yehudá fue el número de sus ídolos. Y Yehudá tenía 105 ciudades, por lo cual había 105 ídolos, a los cuales le rendían culto. Verso número 13. Y Yahweh amonestó entonces a Israel y a Yehudá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandatos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y mire allí que Yahweh dice, reitera, que tenemos que guardar las leyes dadas por Yahweh, aquellas que fueron escritas desde tiempo antiguo y que se le dijo a Moisés: estas son las leyes que les vas a entregar a los hijos de Israel, y que dice la escritura que no faltó ninguna palabra. Yahweh no le está mandando al pueblo de Israel a que guarde otra cosa, a que guarde mandatos de hombres, a que inventen leyes nuevas, a que cada rabino que se le ocurra saque libros para hacer cosas y para establecer cosas que Yahweh no ha. Dice, verso número 14, dice: mas ellos no obedecieron. Recuerde que ahora lo habíamos leído en el libro de Jeremías: la palabra que has hablado en nombre de Yahweh no la oiremos. Dice, mas ellos no obedecieron. Verso 14: antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de quién? De sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh su Elohim. Ahora recordamos, Yahshua dijo que a Israel le faltaban 3 cosas fundamentales. ¿Recuerdan? 3 cosas. No cierren Segunda de Reyes, pero vamos a ir al libro de Matillahu. Vamos a ir al capítulo 23. Dice en el verso número 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la Torá. ¿Qué cosa? La justicia 1, la Gesed 2 y la Emuná 3. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces allí dice que no creyeron. ¿Qué les faltaba? Emuná. Les faltaba emuná, porque como no creyeron, era porque sus corazones no estaban firmes en el pacto dado por Yahweh. Allí había incredulidad, a pesar de ver los milagros y las maravillas que Yahweh hace por su pueblo. Cada yom ellos endurecen su cerviz y siguen negando el gran poder de Yahweh. Volvemos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a ir al verso número 15. Dice: y desecharon ¿qué cosa? Sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los edud que él había prescrito a ellos, y siguieron ¿qué cosa? La vanidad, y se hicieron ¿qué? Vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. En pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Verso 16. ¿Dejaron cuántos? Dejaron todos los mandatos de Yahweh su Elohim, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole a ira. Y allí está hablando de la cama. Porque las estrellas del cielo, que son ángeles, los tiene la cama. Porque el árbol
árbol de la vida que representa a Shera lo tiene la Cábala. Porque pasar a sus hijos por fuego es una práctica que la Cábala incorporó en Israel y que le dice que en Shabbat tiene que hacer un rito con fuego en las manos y en el rostro. Verso número 18. Yahweh, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y lo quitó delante de su rostro, y no quedó sino que la tribu de Yehudá. Ahora volvemos al verso que habíamos leído. Mas ni aún Yehudá guardó los mandatos de Yahweh su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos habían hecho. Y el ciclo se vuelve ¿a qué? A repetir. El ciclo se vuelve a repetir. Entonces es entender que ellos le están preguntando a Yeshua, tus discípulos, ¿por qué no guardan la tradición de los ancianos? Yeshua les está respondiendo en términos sencillos. Si ellos estuvieran guardando la tradición de los ancianos, hubieran dejado la Torah. Ellos guardan la Torah, por lo tanto tienen que dejar a un lado la tradición de los ancianos. En el libro de Isaías, en el capítulo número 8, en el verso número 16, dice: Ata el edut, ¿sella qué? La Torah entre mis discípulos. 8:16 de Isaías. Ata el testimonio, sella la Torah entre mis discípulos. Y ahora vamos a ir, libro de Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo número 12. Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandatos de Elohim y tienen el Yeshua. Entendemos, allí está señalándose quién es la descendencia real de Yahweh. ¿Quién es la descendencia real de Israel? Se caracteriza por guardar los mandatos de Yahweh y tener el ata el testimonio, el edud, sella la Torah entre mis discípulos. Y esa descendencia real es perseguida por él. ¿Por qué? Porque los que no guardan los mandatos de Yahweh y tienen el de Yeshua HaMashiach están bajo el maligno y le están sirviendo precisamente al dragón. No en vano, Yeshua en el libro de Yohanan, en el capítulo 8, en el verso 44, fue muy duro contra un grupo que decía ser descendiente de Abraham, pero que estaban siendo hijos del adversario. Y que no en vano en el libro de Apocalipsis habla: yo entrego de la sinagoga del adversario a los que dicen ser Yahudim y no lo son, sino que mienten. Entonces es entender que el pueblo real de Yahweh, la descendencia real del pueblo de Israel, se caracteriza por guardar los mandatos establecidos por Yahweh y por tener el de Yeshua HaMashiach. El resto anda en realidad en pos de sus idolatrías y de sus abominaciones. En el libro de Ezequiel, para dejar allí por esta noche, si Yahweh lo permite, vamos al libro de Ezequiel, vamos a ir al capítulo número 11, vamos a ir al verso número 14. Dice: y vino mi palabra de Yahweh diciendo: ven Adán, tu Sahim, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella, ¿toda la qué? Toda la casa de Israel, toda ella, son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Yahweh, a nosotros es dada la tierra en posesión. ¿Entendemos allí que está diciendo? Los moradores de Jerusalén le dijeron a los de la casa de Israel: aléjense de Yahweh, nosotros tomamos la tierra en posesión. Son moradores. ¿Son casa de Israel? No, son moradores que suplantaron al pueblo de Israel y tomaron posesión del territorio de Israel, el territorio que Yahweh le había dado a los hijos de Israel. Verso número 16. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Adón, aunque les he arrojado lejos entre las naciones. ¿A quién? A la casa de Israel. ¿La arrojó qué? Lejos entre las naciones. Y les he esparcido, ¿por dónde? Por las tierras. Con todo eso, les seré por un pequeño lugar cados en las tierras a donde ¿qué? Donde lleguen. Y por tanto, así ha dicho Yahweh del Adón: yo os recogeré de entre los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré, ¿qué cosa? La tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. ¿Quiénes están cometiendo esas idolatrías y esas abominaciones? Los moradores, no la casa de Israel, sino los moradores. Dice: y
y les daré un corazón, un rúa nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Elohim. Nunca está diciendo guarden los estatutos de los padres, nunca está diciendo guarden las leyes de los reyes de Israel. Está diciendo Yahweh, guarden mis leyes, mis estatutos y colóquenlos por obra. Verso número 21. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo el camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh del Adón. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la cabot del Elohim de Israel estaba sobre él. Allí es cuando la cabot del Elohim de Israel sale de Jerusalén. ¿Por qué sale de Jerusalén? Porque la casa de Israel salía de ahí. Iba a ser esparcido ¿a dónde? Por las tierras, por los pueblos. En el libro de Nehemías, vamos a ir al capítulo número 1, vamos a ir al verso número 8. Nehemías 1:8 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré. ¿Por qué? Por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandatos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí. Aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí, los Shamaim, de allí os recogeré. Entonces es entender que Yahweh decidió esparcir a su pueblo y que otros suplantaron a su pueblo. Y esos que suplantaron a su pueblo, como podemos leer luego en el libro de Segunda de Reyes en el capítulo 17, tomaban la ley de Yahweh por un lado, pero guardaban las costumbres de los hombres por otro lado. Su corazón nunca fue recto para con Yahweh. Los hijos de Yahweh a la ancha paz de la tierra donde estén, están guardando los mandatos exigidos por Yahweh, quien en Belet Yeshua